buenas noches, bienvenidos. Esto es Ciudad de Grandes Corazones, el programa que te cuenta lo que ocurre en el país, en la ciudad, los barrios, las comunas porteñas y que vos sabés, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a mostrar. La legislatura porteña lo hizo de nuevo. Votaron una ley que modifica la legislación de catastro y que habilita la construcción de barrios cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Barrios que seguramente se van a construir en la tierra pública. La tierra pública que está rematando el gobierno de la ciudad, incumpliendo normativas constitucionales. Hablamos de esto con el arquitecto Manuel Ludueña. La norma que se sancionó el pasado jueves 8 en la legislatura porteña y que tiene que ver con la modificación de la ley de catastro. Sí, exactamente. Ya hubo un debate público importante y fue, digamos, bastante analizado y es una lástima, digamos, el avance que se hace un poco contradictorio. O sea, que se dice una cosa y da la apariencia que podría quererse decir otra. Y esto es, quizás, la mayor desconfianza que pueda haber. ¿En qué consiste esta modificación, Manuel? Bueno, en parte era una cosa necesaria, porque en el año 2007 hubo una ley nacional de catastro, así como posteriormente se modificó el Código Civil y Comercial. Ambos tienen que ver con cuestiones de catastro. La Ciudad de Buenos Aires es parte de una organización de catastro federal a partir de esa ley de 2007 y en la cual hay algunos principios característicos que todavía no estaban del todo incorporados a la ley de catastro local. O sea, desde ese punto de vista hay como cierta actualización. Ahora, en el proceso que se hace hay algunas expresiones que se utilizan pero que no se las define, como el tema bastante clave de conjuntos inmobiliarios. Si bien conjuntos inmobiliarios no aparecía claro en la ley, porque planteaba algunos ejemplos, pero dejaba abierto a otros. En esos otros, cuando uno leía el Código Civil y Comercial, te dabas cuenta que estaban los conjuntos cerrados. O sea, en la definición más precisa del Código Civil aparecía un listado, parte de los que se habían escrito en la normativa local y otros que no estaban, pero que sí estaban en el Código Civil. Por consiguiente, era de aplicación directa. Todavía queda esa instancia, porque el Código Civil es una norma superior, en el sentido general. Es como la Constitución Nacional en algunas cuestiones también lo es. O sea, la Constitución Nacional, es decir, de la ciudad, tiene, digamos, una menor jerarquía en ese sentido. Entonces, lo que sí se puede hacer respecto del Código Civil, inclusive de la Constitución Nacional o las leyes nacionales, es poder trabajar en tener más exigencias. Vos a nivel local, cualquiera fuera el estado, de cualquier provincia, podrían trabajar pensando en hacer precisiones. Entonces, si vos decís, acá no va a haber grupos cerrados, conjuntos cerrados, entonces está salvada la situación. Es decir, puede haber provincias en las cuales sí se puede hacer, porque tienen parte rural, como pasa quizás en la provincia de Buenos Aires, u otras provincias donde quizás conjuntos cerrados dentro de un área rural podrían explicarse. Ahora, acá en la ciudad no se explica. Queda, digamos, ahí abierto a una supuesta interpretación que se hace reñida. Cuando uno avanza en algunas cuestiones de esta ley, aparece también la duda respecto del agua. Es decir, porque la historia de la ciudad es compleja, digamos. Sobre todo es una ciudad que ha hecho muchos rellenos. Nosotros originariamente la ciudad tenía 188 kilómetros cuadrados y ahora tiene 203. Muchos de ellos, la mayor parte, fueron realizados para equipamientos públicos. Eran necesarios para el Puerto Madero, para Puerto Nuevo, en fin, para hacer los parques de la Costanera Norte.
tenía cierta explicación, digamos. Digamos que era funcional al desarrollo de la ciudad. Ahora estos se están privatizando. O sea, se empezó con Puerto Madero y, en fin, sigue. Así como siguen los rellenos. El relleno de la Costanera Norte, el relleno de la propia Reserva Ecológica Costanera Sur, y EIRSA, y, en fin, toda una parte ahí de la isla de Marchi. Son todos rellenos. Todo lo que es para Libertador hacia el lado del río son zonas de relleno. Entonces, aparece otra cuestión ahí, que es lugares, por ejemplo, IRSA, puerto de lo que ahora se llama Solares de Santa María, antes era Santa María del Plata y antes era ex Boca Juniors. Originalmente era agua, después pasó a ser 40 hectáreas, ahora son 71 hectáreas rellenas. Primero eran de agua y después fueron rellenas. En la época digamos, de ex Boca Juniors, hasta el año, se inaugura en el año 75, con varias islas. Cuando uno ve las imágenes, es sorprendente, porque son todas islas, con arcos de ingreso, en fin, todo un equipamiento armado. Ahora no existe eso, está todo relleno. Presumo que lo mismo va a pasar con la dársena F, o quizás con otros sectores de la ciudad. O sea, lo que pueden ser inicialmente parcelas de agua se transforman en territorio, digamos, del común, territorio del suelo urbano. Entonces, aparece acá otra cosa, que es que no hay límites para la ciudad. O sea, la ciudad no tiene límites. Acá lo que se plantea es la posibilidad de seguir anexando territorio, o bien natural, dice, o bien artificial. Eso también me parece que es una cuestión, digamos, no clarificada, porque aparecen así proyectos, no sé si lo habrán, me parece que no se hizo muy público, pero hay un proyecto que se planteó que se llama así, Propuesta de Parque Integral de Deportes Náuticos. Antes lo llamaban Parque de Agua, es decir, para tener claro que puede haber parcelas de agua. No es capcioso poderlo expresar. En fin, en realidad es una prolongación de Punta Carrasco. Ajá. Es una anexión a Punta Carrasco con una ampliación, un desvío de la Costanera Norte, de la autovía, que avanza más sobre el agua. Y entonces ahí crea una zona de piletas, supuestamente, o de zonas de lancha, no sé, hay unos dibujos maravillosos, como siempre, muy apetecibles, pero que realmente son una invasión, digamos, a la costa del río. Hubo, yo creo, hace mucho tiempo, estudios acerca del manejo de la costa, y realmente todos los rellenos trabajan mal con respecto al canal Mitre. Y esto, digamos, además de ser un avance cada vez más próximo a la toma de agua, más la contaminación que tiene el Río de la Plata y todos los afluentes de la ciudad de Buenos Aires, que sobre cuestiones sobre las que sí hay que preocuparse. O sea, más, hay que ocuparse, que no estén contaminadas las aguas. Esta es una cuestión, digamos, central. No es solo Riachuelo. El Riachuelo es un problema enorme, pero no es el único. La ciudad está un poco absorta con eso. Manuel, además se juntan dos problemas. Por un lado es la contaminación que viene del área urbana, pero por otra parte la información que tenemos de investigadores del CONICET que están en la Universidad Nacional de La Plata es que la concentración de agrotóxicos que hay en la desembocadura del río Paraná es de 2 a 4 veces superior a la de los campos que están siendo fumigados en este mismo momento. Exactamente, sí, eso es un tema porque el lavado de suelos por las lluvias hace que, digamos, se limpien en alguna medida, digamos, los suelos de producción rural de Santa Fe, en fin, de aguas arriba,
Y esto va a parar al río Paraná. Y, digamos, nosotros tenemos una confluencia de residuos industriales, residuos domiciliarios y residuos, digamos, agropecuarios. Con lo cual, digamos, la situación es muy seria. Y sobre eso no hay actuación, sino que por el contrario. Parecería que el único problema que puede haber está relacionado con el aspecto estético, pero no es esa la cuestión. Tenemos poca agua dulce, ahora, por ejemplo, la situación del Bajo Paraná es un problema serio. Bueno, quizás, digamos, sobre el tema de Catastro, hay una cuestión más, que es el tema de la apertura de calles, que tampoco queda claro. Porque dice en algún lugar como que el propietario podrá solicitar la apertura de calles para su anexión a la trama urbana. Con lo cual hace, digamos, más que sospechar, es una forma indirecta de decir que, que son bloques cerrados, que son bloques urbanos cerrados. Entonces, eso está, fue aprobado de ese modo. Para algunos eso lo ven, claro, como si fuera cierto avance, porque hay como cierta diversidad, digamos, de situaciones. Pero en realidad es el ejercicio de la privatización de lo que son espacios públicos. O sea, la calle es un espacio público. Sus veredas, digamos, cualquier persona tiene que poder circular por cualquier lugar de la ciudad. Es decir, hay una parte de propiedad privada, pero las calles no pueden ser propiedad privada. Tienen que ser propiedad pública. Tampoco es aceptable. La ciudad no necesita construcciones suntuosas. Quizás los inversores extranjeros necesitan disponer del dinero en algún ladrillo y entonces hacen uso de esto, pero no es eso la necesidad de los ciudadanos de Buenos Aires. La necesidad de los ciudadanos de Buenos Aires es mejorar las condiciones de vida del resto de la ciudad, que no es la franja norte ni la costa del Río de la Plata y, digamos, de la zona sur del Riachuelo, que ahí es donde se han habilitado 93 hectáreas industriales para que pueda haber desarrollos inmobiliarios de alta capacidad. Podrían destinarse algo así como, por lo menos, 4.000 millones de metros cuadrados, porque serían de las APH. Bien, por lo menos. Entonces, yo creo que, bueno, sabemos que está el tema del plan urbano ambiental, que está en ajuste. Bueno, realmente todas estas acciones son contrarias me parece, al deseo de la población y también al del plan urbano ambiental vigente. Entonces, me parece que en la forma en que se está actuando del código que estamos hablando, de catastro, antes del código urbanístico y del código de edificación que hace más pequeñas las construcciones, forman, digamos, una constelación que no favorece al mejor desarrollo de la ciudad. El mejor desarrollo de la ciudad es una ciudad compacta que tiene una alta densidad de población, más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es, digamos, una ciudad de muy alta densidad que no hay que seguir creciendo, no tiene que seguir con mayor aumento de capacidad constructiva. Y esto quizás pueda favorecer a los constructores o a los inversores, pero es una idea pobre de lo que es la economía, porque eso es ver con ojos macroeconómicos, cuando en realidad necesitamos una visión microeconómica, la que revitalice los barrios, la que pueda hacer digamos, de los habitantes, cualquiera de ellos, partícipes del desarrollo de la ciudad y no invitados o expulsados por el aumento del precio de la tierra. Manuel, te agradezco nuevamente muchísimo toda esta información y como te decía, nos mantenemos en contacto, vamos a seguir hablando de esto. Con muchísimo gusto, un saludo para los oyentes y estamos en contacto. Gracias, Manuel.
Las licenciadas y los licenciados en enfermería siguen juntando firmas, las entregaron en la legislatura porteña el pasado 8 de julio, reclaman el reconocimiento como profesionales de la carrera de enfermería. Te mostramos las imágenes. Licenciados en enfermería, que venimos en esta gran caravana de la cuenta regresiva para entregar en la legislatura porteña las primeras 10.000 firmas que conseguimos en solo 40 días. La comunidad de Cava está firmando, el apoyo de los vecinos es total y el reclamo es para que las enfermeras y los enfermeros de la ciudad que acreditamos estar en la carrera de los profesionales de salud sean reconocidos en esta ciudad la más rica del país. Y además luchamos por un salario digno para toda la enfermería que tenga que ser como mínimo de la canasta básica familiar. Así que acá estamos dejando las primeras 10.000 firmas. Ya saben que veníamos nosotros, no arreglamos el día y la hora, desde hace rato. Sí, la legislatura por eso, ya hablamos con ellos hace rato, esto lo organizamos avisándole, nos pusimos de acuerdo en la fecha, me dijeron que nos iban a recibir. Que quedan en contra del pueblo, la ciudad más rica de Buenos Aires. Nosotras que somos la primera línea, que hacen campaña con nosotras, nos precarizan con 45.000 pesos. Somos enfermeras de 15, 20, más de 20 años de antigüedad, que nos pagan esta miseria, que tenemos que salir a juntar firmas para que nos reconozcan como profesionales. No tiene vergüenza el gobierno. Pero por eso que la semana que viene posiblemente va a haber un paro, vamos a apoyar, seguimos luchando, va a haber un gran paro de todo el equipo de salud, en todos los hospitales porteños. Así que nosotros seguimos en la lucha, nosotros venimos luchando de hace rato, pero vamos a apoyar el paro también. Y nos vamos a parar hasta que nos paguen salarios dignos. Así es como nos espera el gobierno de la ciudad más rica del país, ¿no? A las enfermeras con salario de miseria y con toda la legislatura vallada cuando saben perfectamente que hoy venimos a entregar las primeras 10.000 firmas de las 40 que nos exigen para que la legislatura haga su tarea, que es tratar el proyecto de reconocimiento profesional para la enfermería. Ya el año pasado hubo una vez que nos recibieron a garrotazo, no nos olvidamos de eso. Fue un día negro, el día de la sanidad, nos pegaron y nos rompieron la cabeza a los enfermeros y enfermeros que venimos a traer también un proyecto para que nos reconozcan, un proyecto nacional. Así que esperemos que ahora nos dejen pasar, ya que habíamos arreglado con la fecha y el horario para entregar las primeras 10.000 firmas, que ellos mismos dijeron que nunca nadie las había juntado. Estaban asombradísimos. La enfermería la está juntando porque todo el mundo nos apoya. Así que esperemos que nos reciban, que es una comisión tan simple de iniciativa popular, que tiene que recibir las firmas y firmar las copias nuestras, que nos quedamos como garantía, y vamos a seguir trayendo hasta llegar a las 40.000 para que sesionen. Que bien podían sesionar ahora, pero nos piden 40.000 firmas para sesionar. Es una vergüenza. ¿Vas a comprar un auto nuevo, usado? ¿Qué tenés que saber? De esto vamos a hablar con Héctor Petrucci. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Y bueno, la pregunta es esa. Sí. Comprar un auto, en principio, un auto usado. ¿Qué es lo que hay que saber? Un auto de la primera parte del nuevo milenio hasta el año 2010. Un auto de 2010 en adelante. ¿Hay diferencias? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de buscar un auto usado? Bueno, en primer lugar, lo que tenés que tener en cuenta, lo que habría que tener en cuenta es que el auto esté en buenas condiciones. Un auto puede ser viejo en cuanto a años, pero si ha sido mantenido en forma correcta, el auto es comprable y me va a servir y no va a tener problemas. Independientemente de que tenga 20 o que tenga 10 años. Exactamente. Independientemente, depende también de lo que nosotros podemos acceder con nuestro bolsillo. Siempre es mejor un auto más nuevo para tener teóricamente, menos mantenimiento por delante. Pero, sin embargo, si un auto fue mantenido, te repito, bien mantenido, el auto es confiable. ¿Cualquier marca? Cualquier marca. Ajá. Decime, Héctor, vimos la semana pasada, vos estuviste explicando las
características que tienen los vehículos que vienen ahora equipados con computadoras y demás. ¿Cómo varía un auto que tiene más de 10 años de los autos que están más cerca del 2021? ¿En qué sentido la variación te referís? Quiero decir, ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cómo evolucionó la tecnología en los últimos 10 años? ¿Vos qué mirarías? Si decís, no, este auto es de 2005, pero me gusta, pero ¿qué tengo que tener en cuenta si es un 2005 y si es un 2019? Bien. Lo primero que pediría yo como usuario, después lo va a revisar un técnico especialista. Sí. Y hablando de la revisión del técnico especialista, siempre aconsejo que sea un técnico especialista en la marca, porque cada marca tiene sus características de mantenimiento que lo sabe únicamente el personal que trabajó para la marca. Y hay que ir a mirar esos puntos débiles, entre comillas, que tiene cada modelo, cada vehículo, que lo sabe únicamente la gente que estuvo en la marca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a nivel del usuario. Bueno, primer punto y principal, siempre que vas paso antes a darle a un técnico tu auto para que lo revise antes de comprar, es pedirle al dueño anterior o a la concesionaria o agencia donde estés comprando el auto el manual de mantenimiento. Si está completo y si cumplió todo el mantenimiento preventivo que estipula fábrica para ese caso. Eso es primordial. Una vez que está hecho verificado, lo que hay que verificar es que estén funcionando todas a nivel de usuario, siempre estamos hablando de la verificación, que funcione todo lo que tiene que funcionar. A nivel de carrocería no vamos a dejarle al usuario que revise porque es a los ojos de un técnico especialista únicamente que pueda detectar si el auto tuvo un impacto, choques mal arreglados, bien arreglados, etcétera. Pero a nivel mecánico o eléctrico en general, que funcione todo. Pruebo alzacristales, miro que el motor no tenga pérdidas, no tenga fugas, no haya huellas de pérdidas de refrigerante, de aceite, etcétera. Pruebo el funcionamiento de todo y sí o sí salirlo a probar con la gente vendedora. Perdón, salir a probar. A ver, yo me subo en el auto con el vendedor, me lleva el vendedor a dar una vuelta por una calle asfaltada. Exacto. ¿Qué es lo que veo? ¿De qué me puedo dar cuenta? Hay algunas cosas que puede el usuario detectar. Por ejemplo, voy en una calle asfaltada, como dijiste vos, en la ciudad, centro el auto en el medio de la calzada, una calle que esté nivelada y buen pavimento, y el volante derecho. Suelto el volante y el auto tiene que mantenerse en su trayectoria. No tiene que desviarse ni para un lado ni para el otro. La tolerancia es en una cuadra 3 metros. La tolerancia es esa. Lo que ocurre es que cuando voy a buscar el auto lo va a manejar el vendedor, supuestamente. Sí, pero lo puede hacer el vendedor a pedido del que compra. Esa es una. Que no se escuchen ruidos anormales, zumbidos, golpeteos, etc. A nivel del usuario no hay mucho más que pueda comprobar en una prueba de calle. Después sí está todo en manos de un técnico especialista que pruebe el auto y que verifique y que atienda en esos detalles y muchos otros, ¿no? Bueno, y ahora yo te llevo al auto nuevo. La persona que quiere comprar hoy un auto 0 kilómetro tiene distintas posibilidades con motores nuevos que han surgido y una de las novedades, podríamos decir, es el auto de 3 cilindros que, por lo que he visto en algunos informes, consumen muy poco combustible. ¿Esto es así? ¿Es aconsejable para uso urbano? Si yo me voy los fines de semana, no sé, al interior, hago 200, 300 kilómetros los fines de semana en la ruta, ¿es lo mismo si vivo en la montaña, si vivo en la llanura? ¿Cómo es? Bueno, lo más importante antes de comprar un vehículo es saber para qué quiero el vehículo, qué uso le voy a dar, qué pretendo. ¿Pretendo usarlo únicamente en ciudad y a velocidades urbanas? ¿Pretendo usarlo únicamente en ruta, al revés, y en la ciudad me muevo por otros medios? Si necesito o no una 4x4, me gusta la montaña, voy frecuentemente a lugares de terrenos difíciles. Busco ponerle prioridad a la economía en cuanto de bolsillo de combustible o a lo que es economía total del vehículo, que no es lo mismo. En este punto quería hacer un poquito de hincapié. Muchas veces la gente busca empecinadamente en qué auto consume menos.
para pagar menos combustible, lo entendemos, perfecto, pero no necesariamente ese auto vaya a resultar el más económico de mantener. Y atención con esto, que cuando un auto no resulta económico de mantener es porque el servicio de mantenimiento de ese auto es caro, porque se le rompe seguido cosas o porque los repuestos son muy caros, y eso multiplica muchas veces el valor del costo o diferencia que puede haber en el combustible. Así que hay que tener especial cuidado en esa decisión. ¿De acuerdo? ¿Qué auto voy a comprar? ¿Para qué lo necesito? Si yo, por ejemplo, uso el auto nada más que urbana o en forma urbana, no necesito una 4x4. Es como ir en una Ferrari por la selva de Yungas. No tiene sentido, no es para eso, no, está mal aprovechado. Cada fabricante pensó un determinado modelo para un determinado uso. Algunos son multiuso, pero el multiuso no significa que sirva para todo terreno de verdad. Hay vehículos que son teóricamente SUV y han sido desarrollados en un 4x4 muy a la ligera. Y realmente cuando tienen que atravesar terrenos difíciles no se comportan bien como un utilitario. Entonces, Héctor, perdóname que te interrumpa. Vuelvo a lo que te había preguntado antes. 3 cilindros, 4, 6 cilindros. ¿Cuántos cilindros tendría que tener un auto? Bueno, en primer lugar, el 3 cilindros no es una novedad. Se está usando bastante ahora, pero no es una novedad. Recordemos que hubo marcas que en la década del 80 y 90 tenían vehículos 3 cilindros. Bueno, en segundo lugar, el 3 cilindros tiene las ventajas que no tiene otro para el régimen urbano. Cuando yo necesito un auto que consuma poco combustible a nivel urbano y que no pretenda de él llevarlo a la ruta seguido o no ir a ruta directamente, el 3 cilindros es ideal, casi ideal. O sea, es económico en combustible y con el tema mantenimiento que vos mencionabas. En el tema mantenimiento también, si no se trata de los últimos. Los últimos, 1.6, 1.2, 1.1 litros de cilindrada, para lograr potencias altas lo han ultra desarrollado y comprimido. Es decir, han agregado turbocompresor, inyección MPI, y también hay algunos diésel, que son de muy baja cilindrada ahora, 3 cilindros. Pero no es muy aconsejable. El 3 cilindros tiene una desventaja. En primer lugar, se lo va a notar un motor trepidador cuando está regulando, en bajo régimen. ¿Por qué trepida? Es muy simple, porque en todo ciclo de combustión interna necesita 2 vueltas de motor para hacer una explosión, cada cilindro. En un 4 cilindros, cada vuelta vas a tener una explosión. En el 3 cilindros hay vuelta que no tiene explosión. Eso provoca un desequilibrio y una trepidación en el motor que lo hace incómodo de sentir. No es un auto que regula bien parejito y finito. También se manifiesta en alto régimen cuando lo apuramos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al ser autos ya muy exigidos, que se le agrega mucha tecnología, turbocompresor, etcétera, también provocan un desgaste interno prematuro. A veces tenemos motores de 100.000 kilómetros que tienen un alto consumo de aceite por ese motivo. Desgaste prematuro de aros, camisas. Entonces hay que evaluar muy bien si es conveniente o no un 3 cilindros. Por otra parte, te aclaro que hay 3 cilindros de baja cilindrada y a la misma cilindrada en 4 cilindros consume la misma cantidad de combustible, tiene el mismo consumo. Entonces, ¿para qué? Sacrificar el bienestar que nos da un 4 cilindros con respecto a eso que te expliqué antes de desventaja de un 3. Clarísimo, Héctor. Los televidentes que quieren saber más, hay una charla, hay un curso. ¿Qué información nos das de esto? Estos temas y muchos otros no se tratan en el curso. El curso comienza el lunes 2 de agosto. Ya va a ser la primera oportunidad que tenemos el curso ya abierto. Está en este momento el periodo de inscripción. Se pueden inscribir en los datos que ven en pantalla, por correo, por Facebook, en nuestra página de Facebook o a través de WhatsApp. Pueden hacer consultas y es muy importante tener previamente una charla antes de inscribirse, que es lo que vamos a solicitar a la gente que llame. Vamos a hacerle algunas preguntitas para determinar en qué nivel se encuentran de conocimiento para poderlos encajar en el curso que más le corresponde en cuanto a su nivel, que no se aburran ni que les resulte difícil. Como siempre, Héctor, muchísimas gracias. Muy buena la información y bueno, nos vamos a contactar al número y al Facebook que tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a vos.
RS Positivo, Rudy y Alejandro Sanz llegan a Ciudad de Grandes Corazones con sigilo y relincho en un homenaje especial por el Día de la Patria. Mucha gente dio su vida, emocionado lo pienso, y con un coraje inmenso lograron la libertad. Pero hay cipayos acá que hasta hoy se bajan los lienzos. Que no sabe qué son los lienzos. Usted anda medio como ignorando algunas cosas, ¿no? Sí, le voy a regalar un diccionario. Lo que pasa es que usted no usa lienzo. Claro. Usted anda así nomás, como vino al mundo. Sí. No, tiene más plaquita del Rudy. Métale. Un día esto me explica cómo se ponen en internet todas esas cosas, ¿eh? Bueno, está bien. Voy a buscar alguno que me enseñe. ¡Qué caballo mal llevado! Independencia las Tarlipe, entregamos los ríos, regalamos el correo, vendimos los trenes, concesionamos la ruta, privatizamos los servicios, dolarizamos el asado. Lo único que nos queda es la Avenida Independencia. Avenida Independencia. ¿A qué altura? Es importante ser independiente, ser soberano. No sea irrespetuoso con las rimas. Por favor, se lo pido. Bueno, y me voy a despedir con un verso final cantado. Me voy a despedir con un verso... Sí, lo voy a hacer igual. Me voy a despedir con un verso final cantado. Y a todos les digo feliz día de la independencia. Salud. Qué rico está el mate alfalfa. Para todos los patriotas, las patriotas y les patriotes, ¡viva la patria! La independencia se cuida si hay vocación de cuidar y no hay mucho que explicar. Si algún gobierno no entiende a un país que no se vende, nadie lo puede comprar. Saludos, inspirado en el paisano Rubén Blades del final. ¿Le gustó? Así es. ¡Que viva! ¡Viva la patria! Vaya al baño. El pasado 8 y 9 de julio, distintos actos se realizaron por la soberanía de nuestro río Paraná y sus puertos. Te mostramos las imágenes de las actividades que se realizaron en todo el país y también en la ciudad de Buenos Aires.
de dragar, balizar, profundizar, estudiar los ríos, de todo, desde el ingreso de Asunción, del Pilcomayo, Bermejo, hasta la salida al océano y atendiendo también los puertos hasta el puerto de Ushuaia. Entonces, cuando uno escucha, la verdad que me impresiona cuando hablan algunos funcionarios, algunos políticos, que empiezan a decir que el dragado es complicado, que las maquinarias son peligrosísimas, de una tecnología impresionante. Y a mí me duele. Yo soy egresado de la Escuela de Aprendices número 1. El viejo Ministerio de Obras Públicas tenía 5 escuelas de aprendices, una en Corrientes, otra en Paraná, otra en Rosario, Concesión del Uruguay y Buenos Aires, donde nos enseñaban oficios de la industria naval, ser soldador, maquinista, mecánico, el tornero, carpintero, y hacíamos la carrera embarcada también, que podía ser el personal de máquina y cubierta. Eso era la escuela de aprendices, donde salíamos, ingresábamos al Estado Nacional que quería, y si no, el que no iba al privado con las herramientas necesarias para tener una profesión. Y ingresamos en planta permanente. Entonces esta lucha no solamente significa recuperar esa función. Lo primero que pedimos al ministro Alexis Guerrera, que le comunique al presidente que él nos pidió que cuando se equivocase le hagamos saber. Ya es la tercera vez que venimos y vamos a venir todas las veces que sean necesarias para que él comprenda que esto es una gran equivocación. Instalado, parecía un tema de historia, un tema de los libros, pero este tema hoy se ha instalado en todo el movimiento obrero y lo discuten los trabajadores. No solo se discute la paritaria, no solo se discute el aumento salarial, no solo se discute la defensa de los puestos de trabajo, también se discute qué país queremos, porque para que haya más puestos de trabajo y para que no haya hambre en la Argentina debemos recuperar los resortes clave de nuestra soberanía. No es casualidad que estemos acá con los compañeros y compañeras y vecinos y vecinas de Retiro. El barrio Padre Carlos Mujica tiene una historia pegada al puerto de Buenos Aires. Creció el barrio con los inmigrantes, creció con el puerto de Buenos Aires. Y la verdad que es una gran tristeza que hoy se apunte a cerrar, a achicar en pos de negocios inmobiliarios, en pos de poner una terminal de cruceros, el único puerto federal que hoy tiene el país. Nosotros no podemos permitir que el único puerto federal del país se achique. Tendremos que discutir dónde será mejor tener un puerto de aguas profundas, cómo funciona el sistema de puerto del Río de la Plata, con el puerto de Ensenada, con el puerto de Docksud, con el puerto de Buenos Aires. Pero sería una gran traición que este puerto histórico, que fue la prenda de la unidad nacional, se achique y se cierre, en pos de lo que yo no llamaría más Juntos por el Cambio, lo llamaría Juntos por el Negocio Inmobiliario, porque eso es lo que son, Juntos por el Negocio Inmobiliario, y no solo... A partir de la llegada del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri a la República Argentina en diciembre de 2015, creció y se potenció el lawfare, la persecución judicial y mediática a líderes sociales y políticos. Poco tiempo después, en enero de 2016, el gobernador Gerardo Morales ordenó la detención de Milagro Sala. La acusaba de un escrache que había ocurrido en el año 2009, una causa que estaba prescripta. Milagro no había estado presente, no tenía que ver con ese escrache, pero un empleado de Gerardo Morales declaró en juicio que Milagro lo había amenazado para que fuera a escrachar al gobernador. Fue condenada a 3 años de cárcel y en junio de este año le aumentaron la pena de reclusión a 3 años y medio. No es la única condena, hubo otra condena a 2 años de prisión por la llamada causa de las bombachas. Una señora en Jujuy descubre que en un mercado vendían ropa interior que era de la madre
Hizo la denuncia a la policía y la detuvieron, la metieron presa. Milagro Sala llamó por teléfono a la comisaría, conocía a esta mujer para preguntar qué pasaba. La gente que atendió el teléfono la denunció por amenazas y la condenaron, como decía Milagro Sala, a 2 años de prisión. La multisectorial de Cava estuvo presente en la Plaza de Mayo. Se cumplieron 2000 días de detención de Milagro Salas. No queremos más presos políticos. Demostramos las imágenes. Aquí los integrantes de la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires, junto a un montón de organizaciones populares, que exigimos que se acaben los presos políticos en la Argentina, los presos políticos del lawfare en toda América Latina. Basta, libertad ya a todos nuestros compañeros por luchar. Por eso estamos acá y no nos vamos a mover hasta que liberen a Milagro Salas y a todos nuestros presos políticos. Los argentinos seguimos en lucha por nuestra soberanía. El pasado 8, 9 de julio y los días subsiguientes siguen las movidas en defensa de nuestro río Paraná, mal llamada hidrovía. Esta noche nos acompaña Rodolfo Trever, integrante de Social 21, La Tendencia, y del Movimiento de Organizaciones Libres de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Muy bien, bueno, de nuevo nos encontramos, nos vimos el día 8 de julio en una actividad que se realizó en la zona de Plaza de Mayo, pero antes de hablar del río, quería que nos contaras qué es Social 21, La Tendencia, cómo surgió, qué actividad viene realizando. Bueno, nace de la voluntad política de varios compañeros militantes que vienen de distintas facciones de lo que denominamos nosotros la línea nacional, ¿no? Radicales irigoyenistas, peronistas de las bases, socialistas, nacionalistas populares, izquierda nacional también, y sale con la voluntad de poner a disposición del pueblo argentino como herramienta electoral una alternativa que sea propia de la línea nacional. Nosotros entendemos que a lo largo de la historia argentina los momentos más beneficiosos, los mejores momentos de la historia han sido cuando se puso al Estado al frente de la economía y se ha enfrentado al enemigo que siempre fue un enemigo extranjero, que siempre fue un imperio. San Martín contra el Imperio Español, que se hizo de la gobernación de Cuyo para librar la batalla. Rosas contra el Imperio Anglo-Francés en la batalla de la Vuelta de Obligado para dar inicio a la industria manufacturera, se enfrentó al imperio que lo sometía. Irigoyen creando la primer petrolera estatal del mundo, porque no se podía desarrollar industrialmente el país por el sometimiento de las petroleras multinacionales, y Perón creando más de 300 empresas del Estado a lo largo y a lo ancho de todo el país para liberarse del yugo de los Estados Unidos, que luego de la Segunda Guerra Mundial quería invadir el mercado argentino con el excedente de su producción. Siempre en la historia argentina el enemigo fue el imperio que lo sometía, y siempre la herramienta de liberación nacional para la Argentina fue el Estado en los sectores estratégicos de la economía. San Martín haciéndose del ejército de los Andes con la gobernación de Cuyo. Irigoyen creando la primer petrolera estatal para iniciar la revolución industrial en el país, que luego culmina Perón. Rosas con la ley de aduanas y la creación del Banco Provincia y la Casa de la Moneda. Y Perón con el IAPI, Somisa para darle inicio a la industria siderúrgica nacional, Astillero Río Santiago para dar inicio a la industria naval nacional. Todo lo grande en la República Argentina se hizo con un primer paso adelante del Estado argentino. Fue la herramienta por excelencia de la liberación nacional a lo largo de su historia, y entendemos que en los últimos 40 años esa posición tan clara de enfrentamiento contra el imperio y de poner al Estado en los sectores estratégicos de la economía no ha aparecido, y necesitamos que vuelva a aparecer, porque desde el 76 para acá hemos perdido millones de puestos de trabajo, hemos visto cómo se desindustrializó el país, y todo eso entendemos que es producto de la ausencia del Estado en los sectores estratégicos. En el comercio exterior, en la logística, la comercialización, en la banca, y parte de eso es la discusión, ¿no?, con la logística del río Paraná, la ausencia de una industria naval en la Argentina. Entonces nacemos con la voluntad política de poner a disposición de los argentinos
esta línea que para nosotros es la línea referente de lo nacional, de lo popular. Ustedes tienen una inserción importante dentro del espacio de los astilleros de Río Santiago. Sí, actualmente estamos con presencia en el Club Astillero Río Santiago, donde funciona el Consejo de Fábrica del Astillero Río Santiago junto con algunas agrupaciones de trabajadores del Astillero Río Santiago, que lo preside Bárbara Solernú, compañera de la provincia de Buenos Aires de Social 21 La Tendencia. Y desde ahí se está llevando adelante la lucha contra los intentos privatistas, la lucha por la reactivación del astillero Río Santiago, que no es otra que la lucha por la reactivación de la industria naval. Nosotros queremos ver funcionar al máximo al astillero Río Santiago, no solamente porque amemos al astillero Río Santiago como una empresa estatal, como una empresa pilar de lo que fue el Estado empresario argentino, sino también porque queremos reactivar nuestra industria naval para tener una flota mercante propia. Sin flota mercante no hay soberanía y necesitamos empezar a construir barcos. Hoy en día el 100% de los fletes que realiza el comercio exterior argentino lo realizan buques de bandera extranjera. Buques de bandera extranjera, en la Argentina no tenemos, como bien vos decís, una flota. Sabemos que en otros países del mundo, para navegar los ríos, el caso del Mississippi en Estados Unidos, tienen que ser barcos de bandera estadounidense y armados en el país. ¿Qué significaría para la Argentina poder pensar en armar barcos o a lo mejor, no sé, otro tipo de elemento que pudiera servir para sacar los granos del Paraná sin necesidad de hablar de embarcaciones de un calado muy importante? Bueno, como bien vos dijiste, Carlos, en ningún país del mundo, los ríos internos, en ningún país libre, en ningún país que quiera ser libre y que se desarrolle industrialmente, los ríos internos son navegados y administrados por extranjeros. Eso pasa por el dominio extranjero que hay en la Argentina desde el año 76 a la fecha, que se profundizó y se consolidó en la década del 90, con la destrucción de la reserva de cargas, con la destrucción de la flota mercante nacional, y ahí las multinacionales empezaron a operar libremente en el país. ¿Qué consecuencias graves tiene esto? Deciden qué entra y qué sale del país. Deciden qué sale, por lo tanto definen qué se produce en el país, qué calidad de producción, qué semilla se usa. Y deciden qué entra, por lo tanto deciden cuánto trabajo queda en la Argentina, qué industria queda abierta, qué industria se cierra, cuánta cantidad de trabajo hay. Es muy grave. Y la Argentina necesita volver a tomar el control de sus ríos y su industria naval, porque también define la tecnología que se aplica. ¿Por qué? Hoy en día las multinacionales, como a mayor porte, mayor ganancia, meten cualquier barco, tratan de dragar el río Paraná al máximo para meter todos los barcos que puedan y de mayor porte bruto, dañando los ecosistemas, dañando la naturaleza de los argentinos. Sin embargo, si la Argentina con una política soberana y con cuidado del medio ambiente administrara eso, podría tener una flota de barcazas para transportar toda la materia prima desde el interior hasta el puerto de aguas profundas y de ahí transportarla en buque. Pero eso no lo va a hacer la multinacional que solo persigue el interés de ganancia. Eso lo tiene que hacer el Estado. ¿Y cuál sería ese puerto de aguas profundas? Estamos hablando, salen del Paraná, ¿por dónde se sigue? Bueno, los puertos de aguas profundas hay que adaptarlos, hay que crearlos. Está la posibilidad del puerto de La Plata, pero ninguna de esas posibilidades existe hoy en día, dado que no hay una política naval hace más de 4 décadas en Argentina. Argentina es un país estrictamente marítimo. El 63% de su territorio es agua. Y sin embargo no tenemos un ministerio de asuntos navales y no tenemos una política naval. Tenemos un astillero que supo ser en algún momento el más grande de Latinoamérica, hoy está entre los 3 más grandes, con una capacidad instalada fuerte, con capacidad de darle trabajo a 9.000 hombres, de hacer 2 buques a la vez, y sin embargo lo tenemos paralizado. No hay política naval, tenemos la capacidad de mano de obra, tenemos el astillero, tenemos el territorio apto para eso, tenemos un montón de materia prima que vender al mundo y no tenemos una política naval. Entonces, lo primero que hay que tener y que falta es la voluntad política. Es lo primero que hay que tener y es lo que está faltando, la voluntad política de enfrentar ese conflicto que es contra las multinacionales del comercio exterior, que es las que nos están manejando, lo que nos están dirigiendo, qué producimos internamente. Estamos transformando nuestros campos en terrenos baldíos, secos, estamos matando a la tierra con la semilla transgénica de Monsanto,
y estamos importando cualquier cosa. Importamos 2.500 millones de dólares de industria textil e indumentaria, más de 4.000 millones de dólares en industria del caucho, plástico y papel, tuppers, tornillos, arandelas, metales comunes. Y con eso ingresan millones de puestos de trabajo que se pagan en el extranjero, mientras que tenemos 4 millones de desocupados dentro del país. Entonces nos estamos tirando un tiro en los pies por no enfrentar el conflicto y por no tener una voluntad política fuerte de desarrollar primero de administrar de forma la Administración Nacional del Comercio Exterior y después de tener una política naval fuerte para tener nuestra propia logística, porque sin logística estás atado y quedás expuesto a cualquier lockout patronal. Tenés que tener una logística propia. Esto en distintas etapas de la historia se manifestó. Manuel Belgrano decía, hace más de 200 años, que los recursos del Estado productor quedan en manos del Estado navegante. Nos quería decir que todo lo que hagas internamente queda en manos de aquel que traslada, que tiene el dominio logístico. Y Perón también lo entendía, porque una de las primeras acciones, cuando alquilaba toda la flota mercante, fue decir, ¿vamos a seguir alquilando y vamos a seguir dependiendo de la industria extranjera o vamos a hacer nuestros propios buques? Y ahí tomó la decisión política de crear el astillero Río Santiago en 1948. Convengamos que las grandes potencias del mundo, lo primero que han desarrollado precisamente ha sido una flota importante y también el tema ferroviario, ¿no? O sea, las vías de comunicación que vos mencionás. Volviendo al río Paraná, una de las cuestiones que plantean los grandes medios es que nosotros no tenemos capacidad para construir dragas adecuadas para hacer ese dragado de profundidad que sería necesario para que transiten los grandes buques. Bueno, eso es totalmente absurdo, totalmente absurdo. Yo no soy técnico especialista en el tema, soy trabajador del Banco Central, economía es lo mío, pero es básico el análisis. Jean Denul utilizaba 3 y supo utilizar hasta 4 dragas que fueron fabricadas en astilleros nacionales, dragas argentinas. Estamos hablando de la empresa belga que draga el río Paraná, lo draga con dragas argentinas. Lo draga con dragas argentinas, entonces eso es un nivel, es una discusión totalmente absurda. Aparte de la Argentina, hace poco lanzó satélites al espacio, sí. Supo tener el auto más... El mejor auto del mundo en su momento, el Torino, creamos en el astillero Río Santiago, se exportaron buques, se vendieron Bull Carrier para Alemania, el buque Vaperón, un petrolero de enorme capacidad, se hicieron cosas mucho más grandes en la Argentina que hacer una draga. Decir que no se puede hacer una draga es admitir que no tenés voluntad política de realizar un cambio profundo en la Argentina. Es tratar de esquivar el conflicto con la multinacional que quiere que sigas eligiendo a una dragadora que sea socia de ellos. Porque ¿cuál es el objetivo de que esté Jean Denul o cualquier otra empresa multinacional dentro del país dragando? Que manejen la política de dragado, que draguen a morir, que draguen sin importar el ecosistema, sin importar la naturaleza y que puedan entrar los Panamax que meten productos importados y sacan un montón de materia prima alimenticia del país, que fugan, se quedan con toda la riqueza nacional sin importar el daño ambiental que generan. Estamos hablando que cercanos al río Paraná viven aproximadamente 15 millones de personas. Entonces, es 1/3 de la población argentina, sin contar el daño ambiental que anteriormente estábamos mencionando, inundaciones, sequías, hay un montón de problemas que generan y sigue ocurriendo a pesar de contar con una inmejorable oportunidad. Porque el vencimiento de la concesión que ya pasó y ahora se hace una prórroga, creo yo una prórroga netamente de carácter electoral para no tomar una decisión antes de las elecciones. Una prórroga de 1 año. Una prórroga netamente con un carácter electoral porque no se toma la decisión para pasar las elecciones, pero sigue vigente el decreto 949 que llama a licitación internacional. Entonces vamos a seguir en la misma que vinimos desde el año 95. Es una inmejorable oportunidad para sin tener que pagar ninguna sanción, ningún litigio internacional, nos podamos hacer de la administración de nuestros puertos y de nuestro río Paraná. ¿Y por qué hablamos del río Paraná como algo tan importante? Para que se den una idea, lo que nos están viendo y escuchando. Por el río Paraná se va el 80% de la materia prima alimenticia que Argentina vende al mundo e ingresa más del 90% de los productos que le vienen a quitar el trabajo a los argentinos.
Por lo tanto, es una parte fundamental de lo que denominamos comercio exterior. Y el comercio exterior, dado que implica todo lo que entra y lo que sale del país, termina determinando nuestras políticas internas, termina determinando nuestro poder adquisitivo, lo que comemos, lo que trabajamos o no, termina determinando toda la economía nacional. Y también es el principal punto de fuga de divisas. Por lo tanto, es también el pilar de los problemas económicos argentinos. Es un lugar al que si se quiere realizar un cambio profundo hay que atacar. Si nosotros de verdad queremos volver a poner de pie a la Argentina, industrializarla, darle trabajo a los argentinos, que es el verdadero conflicto geopolítico, debemos recuperar la administración y la soberanía en el río Paraná, debemos tener una política para tener una reserva de cargas y tener buques de bandera nacional restringido a los extranjeros, tenemos que tener una política naval para poder tener una flota mercante propia, tanto fluvial como de ultramar. Rodolfo, la teleaudiencia que se quiere contactar con Social 21, ¿hay algún Facebook, un número de contacto? Están nuestras redes sociales, que todas son Social 21 La Tendencia, y también están el frente que conformamos en Capital Federal, el Movimiento de Organizaciones Libres de Capital Federal, es MOL Pueblo, también en esas redes sociales nos pueden contactar porque el camino, las multinacionales con un 1% de sus ganancias, pueden comprar cualquier cosa. Entonces, si hay una salida, y nosotros creemos que la hay, tiene que ser con la unidad del pueblo argentino y con la concientización política del pueblo argentino en luchar porque estas cosas cambien de manos, que vuelvan al dominio nacional, que vuelvan a traccionar por los intereses nacionales y populares. Muy claro. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a vos, Carlos. Río Santiago es el astillero más importante que tiene el país, uno de los más grandes de Sudamérica. Acá se puede hacer prácticamente cualquier tipo de buque o artefacto naval, pero también se pueden hacer grandes estructuras metálicas, se ha hecho el techo del Estadio Único. Nosotros pensamos en que el astillero pueda ser un sector de innovación y desarrollo donde se puedan hacer prototipos de máquinas que necesita la industria nacional. En este momento estamos trabajando con una impresora de casas, también con una enfardadora para una planta de reciclado y una impresora de caños que usa material reciclable. El astillero tiene sentido en la medida que la Argentina decida ser un país que agrega valor acá y no que en el extranjero. Y ahora tenemos un gobierno que nos apoya y que nos permite tener inversión tecnológica para poder producir más. En el año 1980 imperaba en la Argentina la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, un plan de terrorismo de Estado que se había replicado en otros países de la región, conocido como Plan Cóndor. Ese año, 1980, el gobierno argentino, la dictadura militar argentina, impulsó un golpe de Estado en Bolivia, comandado por el general García Meza. No hay antecedentes de que la República Argentina en tiempos democráticos haya apoyado un golpe de Estado en otro país, pero Macri lo hizo. No solo lo hizo, mandó material bélico a la vecina República de Bolivia para reprimir al pueblo que se manifestaba en contra de ese golpe. Un atentado contra la democracia, intromisión en la política de otro país, de un país hermano, apoyar un golpe de Estado. Y otra cosa, contrabando de armas. Macri fue procesado y a punto estuvo de ir preso por el contrabando de automóviles en el año 2001. Fue procesado, fue condenado por la Cámara de Casación y absuelto finalmente por la mayoría automática de la Corte Suprema menemista. Pero apoyar un golpe de Estado contra un país, contra un gobierno democrático en un país hermano. La multisectorial de Cava se expresó en este sentido. Macri y su Plan Cóndor, vergüenza internacional. En vísperas del 9 de julio, día de nuestra independencia,
tomó estado público el agradecimiento por el armamento militar entregado por Argentina a Bolivia para respaldar el golpe de Estado y la represión salvaje al pueblo boliviano. El excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, se lo manifestó por carta al por entonces embajador argentino, Normando Álvarez García, el 15 de noviembre de 2019. Este militar golpista fue detenido hace 5 días, acusado de los delitos de terrorismo, sedición y organización criminal junto al almirante Gonzalo Jarjuri Rada. Este hecho, de enorme gravedad institucional, debe ser repudiado por el conjunto del pueblo argentino. Todos los partidos que se consideran democráticos deben pronunciarse. Y el ex embajador Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo de Jujuy, debe renunciar a su cargo nombramiento. Junto con esto, debe abrirse una investigación amplia que incluya la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy 2 meses antes del golpe en Bolivia, para determinar todos los que participaron de esta y otras probables colaboraciones en una nefasta redacción del Plan Cóndor en América Latina, del cual Gerardo Morales está claramente implicado. Nada distinto a lo que los Macri y su clase hicieron siempre, apoyar las dictaduras y comprometerse en los golpes contra los gobiernos populares y los pueblos de América Latina. La lucha por la defensa de la democracia es una tarea permanente en Argentina, en Bolivia y en todo el continente. Desde la multisectorial Cava por la Salud y la Vida, expresamos nuestro enérgico repudio a este hecho del que hacemos responsable principal al expresidente Mauricio Macri y esperamos sea ejemplarmente castigado. La independencia y la libertad se construyen todos los días. Multisectorial Cava por la Salud y la Vida. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 20 horas, como siempre, en Canal 22 Web.